Señor, le continúe bendiciendo. Nuestro deseo hoy es que podamos abrir nuestros corazones a la palabra de Dios y podamos tener corazones preparados para recibir lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar revisando el capítulo 2, verso 20 al 23 de Colosenses, esta carta que Pablo escribe a la iglesia está en Colosa, y vamos a estar viendo algunos principios que Pablo tiene en esta carta y algunas advertencias que él tuvo para esta iglesia y que son también para nosotros hoy día, y realmente es de mucho estímulo, de mucho confort para nosotros poder ver esta palabra hoy día en la Biblia y ver realmente cuán es necesario para nosotros ponerla en práctica, para nosotros poder corregir nuestras vidas en torno a la vida en Cristo. Queremos que vayan conmigo a Colosenses capítulo 2, verso 20 en adelante. Leemos en nombre de Jesús. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no maneje, ni guste, ni aun toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen en la verdad? Todas cosas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación en sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dice el capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, dice el 4, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Leer el 12, dice, vestido pues como escogido de Dios, santo y amado, en entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vamos a orar a Dios para que el Señor nos guíe en este momento y vamos a entender su palabra y lo que Él tiene para nosotros. Padre bueno, Padre amado, gracias te damos. Gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz. Y gracias porque hoy nos podemos reunir a escucharte a través de tu palabra. Pedimos, Dios, que tú trabajes en nuestras mentes, que tú controles nuestras emociones y que el Espíritu Santo esté en nosotros guiándonos para poder entender tu palabra, guiándonos en sabiduría, oh Dios, que tú nos estés dando sabiduría para poder entenderla, Señor, correctamente. Te pedimos, Dios, que tú tomes todo el control en este tiempo, Señor, como lo has hecho hasta ahora. Siga con nosotros, oh Dios, guiándonos, oh Dios, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y podemos ver en Colosenses como Pablo en toda la carta hasta el verso 20 nos está hablando de el poder de Cristo como la cabeza del universo, de Cristo como suficiente para cada uno de nosotros. Y Pablo está hablando de los atributos que tiene Cristo y la muerte de resurrección de Cristo y cómo eso afecta en nuestras vidas. Luego, a partir del verso 20 que vamos a estar estudiando hoy, Pablo empieza a hacer las advertencias del lugar de alejarse de estos principios. Y empieza a hablarnos de las implicaciones vivenciales para nosotros de todo lo que ya ha hecho Cristo y de lo que significa la muerte y resurrección de Cristo para cada uno de nosotros. Entonces, hoy hemos titulado el sermón Completos en Cristo.
Realmente de eso se estaba tratando, de que estamos completos en Cristo, de que en Cristo estamos llenos, de que tenemos plenitud y que no necesitamos de nada más. Y Pablo está haciendo estas advertencias porque estaban pasándose algunas situaciones con falsos maestros y esa doctrina estaban entrando a la iglesia de Colosa y Pablo tiene que hacer estas advertencias para que ellos se enfoquen realmente a quien le ha llamado nuevamente. Se enfoquen en Cristo. Y podemos ver el significado de estar completo en Cristo. Y de esto tenemos que estar nosotros todos conscientes de que en Cristo estamos completos. En cuanto a la muerte y resurrección de Cristo, fue eficiente para cada uno de nosotros los que creímos en Él. Y en Él estamos completos, en Él estamos plenos y no necesitamos nada más. Pero vamos a ver qué significa estar completo en Cristo. Dice, estar completo en Cristo es el hecho de que la suficiencia del poder de Cristo ha obrado en nuestras vidas de una manera plena y no necesitamos nada más para ser salvos y vivir nuestra nueva vida en Cristo. O sea, significa que no necesitamos otros argumentos más, no necesitamos hacer otras cosas para ser salvos, pero para vivir la vida en Cristo solamente necesitamos seguir a Él, enfocarnos a Él. Lo vamos a ver en los diferentes puntos y podemos ver las cualidades de un creyente completo en Cristo. ¿Qué no debes hacer? Vamos a ver primero qué no debe hacer un creyente que está completo en Cristo. Entendiendo de que todo lo que hemos creído ya estamos completos en Cristo. Porque entonces esas implicaciones vivenciales para cada uno de nosotros, cómo nosotros debemos vivir. Y el primer principio dice, un creyente en Cristo no debe vivir conforme a los preceptos de este mundo. Esto lo podemos ver en el versículo 20. Dice, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si viviese en el mundo os sometéis a preceptos. O sea, la forma que usted y yo estamos llamados a vivir en esta vida no es de la forma que las reglas de este mundo, que la costumbre de este mundo nos llaman a vivir. Dice, si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Y la frase es aquí cuando dice si pues habéis, Pablo no está dudando, Pablo no está diciendo que dentro de la iglesia hay algunos que no han muerto con Cristo, que no son cristianos, de que no son verdaderos cristianos. Pablo está diciendo ahí, ya que nosotros hemos muerto con Cristo, no podemos estar otra vez siguiendo a preceptos del mundo. Y cuando habla allí de la muerte y resurrección de Cristo, que Pablo ilustra lo que ha pasado en nosotros y lo que debe pasar en nosotros con la muerte y resurrección de Cristo, lo ilustra como Cristo muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nosotros muriendo al viejo hombre, muriendo a nuestro antiguo ser y encaminándonos a la nueva identidad que recibimos en Cristo. Y él habla de esa muerte como Pablo lo describe en Gálatas 2:20, podemos verlo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo lo describe de esta forma, cómo pasó y qué implicó la muerte de Cristo en su vida. Y la muerte para Pablo, igual como debe ser para cada uno de nosotros, la muerte de Cristo para Pablo significó la muerte a sus deseos. Renunciar a nuestro antiguo deseo para seguir a Cristo. Y decía, con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Él está explicando que su deseo, su viejo hombre, él va crucificado con Cristo. Que cuando Cristo pagó en la cruz del Calvario y murió por nuestro pecado, allí mismo Él sepultó, Él murió a sus deseos. Él murió al mundo, Él murió a lo que era atractivo para Él en el mundo y lo que el mundo le aplaudía por lo que Él hacía. Y cada uno de nosotros debemos día a día de ir muriendo también a nuestros deseos. Pero vemos una situación muy enfática aquí en esta iglesia y dice que se estaban
infiltrando diferentes doctrinas. Y nosotros los creyentes hemos muerto y resucitado con Cristo. No podemos estar viviendo según las reglas del mundo. Hemos sido nacidos no del mundo para estar obedeciendo la corriente del mundo. En primera de Pedro 1:23 podemos verlo. Dice, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué nosotros debemos estar viviendo diferente a como nosotros andábamos antes? Porque ya no nos guían la misma costumbre, no nos guían los movimientos del mundo a cada uno de nosotros, porque nosotros nacimos de nuevo. Nosotros morimos al viejo hombre y nosotros resucitamos juntamente con Cristo en esta vida espiritual, el cual nosotros resucitamos y se nos entregó el Espíritu Santo de Dios de la promesa para cada uno de nosotros, para que nosotros vivamos conforme. Y dice que no hemos sido renacidos de una simiente incorruptible. O sea, ya nuestra identidad no es el pasado, no es el pecado, no es lo que hacíamos antes, no son nuestras costumbres. Nuestra identidad debe ser Cristo en cada uno de nosotros. Entonces Pablo le está hablando de modo de que estas personas estaban actuando contrario a su nueva identidad. Que si haber muerto, o sea, si esa identidad pasada murió con ustedes, murió en el hecho de que Cristo murió en la cruz del Calvario para ustedes, allí mismo murió esa vieja identidad. ¿Cómo es que ustedes están viviendo de esta forma? ¿Cómo es que están escuchando y aplicándose a estos principios? Y vamos a ver en cuáles cosas estaba envuelta esta iglesia de Colosa. Y el segundo principio lo vamos a ver aquí, no debe seguir doctrinas de hombre. Un creyente cristiano completo en Cristo no debe estar siguiendo doctrinas de hombres. Y lo podemos ver en el verso 21 al 22. Esta costumbre, tales como no manejes, ni guste, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Y eso es lo que estaba pasando allí. La gente quería tener unas apariencias y hacer unos sacrificios y esfuerzos de atenerse de ciertas cosas, de renunciar a ciertas cosas que no son malas, pero ellos lo hacían en sacrificio para así ganarse el favor de Dios, no entendiendo de que ya en Cristo estamos completos y que no hay otro medio para nosotros alcanzar a Dios si no es por medio de Cristo. Y ellos estaban haciendo ciertos sacrificios de impedir a la persona que pudieran degustar de ciertos alimentos, que pudieran participar de ciertas cosas las cuales eran buenas, eran placenteras y no eran pecado. Y Pablo le está diciendo que esta doctrina debe ser rechazada de la iglesia de Dios. De que no es correcto, de que no hay forma de nosotros alcanzar un eslabón más de crecimiento si no es enfocado en Cristo. Y habían algunos hermanos que se estaban enfocando en esto. Y hoy día podemos nosotros también, y ser útil para nosotros esta palabra, ver cómo hay corrientes religiosas que quieren impedir, que mira, no debe comer tal cosa. Y lo más grande es el propósito por qué lo hacen. Si usted entiende que no debe comer ciertos alimentos, no hay problema para Dios, no hay problema. Si usted entiende que no debe hacer algo porque entiende de que no le gusta, está bien. Pero cuando entendemos que lo dejamos hacer, que hacemos ese sacrificio para nosotros poder alcanzar el favor de Dios, como era este caso especial en cuanto a la salvación y a la conexión del crecimiento con Dios, entonces ahí empezamos a tener problemas en nosotros. Ahí empezamos nosotros a hacer lo que estaban haciendo estos falsos maestros, que era suprimir la eficiencia del poder de Dios. Decir que
nosotros no estamos completos en Cristo. Cuando nosotros hacemos esto, entendemos de que Cristo no fue suficiente y que el sacrificio de Él no basta para nosotros borrar nuestro pecado, y que no basta para vivir Cristo en nuestras vidas, sino que es una forma humana que nosotros tenemos que hacer. Y podemos ver más adelante, vamos a ver que la manera de nosotros hacer nuestras partes solamente la podemos encontrar en Cristo. En una filosofía, diferente a Cristo, a su palabra, la palabra de Dios, no podemos encontrar la herramienta de nosotros serle fiel a Dios. Siéndole fiel al mundo, siendo de la mano con el mundo, conociendo cierta filosofía del mundo, no podemos alcanzar méritos ante Dios, solamente a través de Cristo. Y estas filosofías estaban dentro de estas iglesias, diferentes filosofías. Y ellos juzgaban por las cosas, por las apariencias. Y vamos a verlo en el tercer principio. Un creyente completo en Cristo no debe enfocarse en las apariencias, en lo terrenal o en lo pasajero. Pablo decía en el 22 que todas estas cosas se destruyen con el uso. Y podemos verlo en Colosenses 2:23. Dice: Colosenses 2:23. Okay. Dice: tales cosas a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, la verdad tienen la nueva versión internacional dice, tienen ciertas apariencias, tienen cierta reputación en el duro trato del cuerpo voluntariamente, en humildad. Una persona que se restringe de comer ciertos alimentos, de compartir con cierta persona, de aislarse, de salir, como si quisiera salir del mundo para no tener contacto y contaminarse con los demás, como así a veces suelen presentar sus actitudes. Se ven como muy humildes, se ven muy sencillos, se atienen de comer, comen cosas muy naturales y casi no comen nada. Y usted lo ve débiles, usted lo ve sin fuerza y tienen apariencia de humildad. Parece ser, pero Pablo dice que no tienen validez en contra de los apetitos de la carne. Y Pablo está diciendo, mira, lo importante no es el cuerpo físico, no es lo más importante. Ustedes se están cuidando de esta forma, están sintiendo ciertas apariencias, pero estas cosas que ustedes están llevando a cabo no tienen nada que ver, no tienen efectividad en cuanto a los apetitos de la carne. Esas cosas que ustedes están practicando no le permiten a ustedes crecer y rechazar el pecado de su vida. Sin embargo, lo lleva a envolverse cada vez más en pecado, a practicar cosas de las cuales no podemos estar practicando. O sea, lo que está buscando Dios para nuestra vida es un crecimiento, que nosotros podamos cada día en nuestra vida rechazar el pecado y seguir a Cristo. Que nuestra vida cada día más pueda modelar a Cristo. Y Pablo le está advirtiendo de que esta filosofía y esta costumbre no nos llevan a nosotros a rechazar el pecado. No combaten el apetito de la carne, solamente son apariencias. Solamente podemos aparentar cosas con estos principios, pero realmente no tienen una transformación para nuestras vidas. Y estas doctrinas son presentadas de una manera muy sutil a los creyentes para que la obedezcan y aparentan ser de mucha estima y apreciable. Pero no debemos dejarnos llevar por la apariencia y las palabras sutiles de las personas. Podemos ver esto en 2 Timoteo 3, 1-5, donde ya se había hablado. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Y qué pasa con esto? Esto no se presenta así tal cual para cada uno de nosotros. Si se presentara con la imagen de una persona destructora en nosotros, fuera muy fácil reconocerlo, pero esto se infiltra en la vida de nosotros de una forma muy sutil. Es presentado así de esta forma. Si nos damos cuenta la diferente filosofía y corriente que estuvo viendo, pasando esta iglesia, nunca negó a Cristo, nunca negó a Dios, sino de que le agregaba algunos principios del mundo que debían seguir para entonces ser complemento en la obra que ya Dios había terminado en la vida de los creyentes. Por eso nosotros necesitamos estar bien ejercitados en la verdad de Cristo, en el llamado de Cristo para nuestras vidas, para no confundirnos con estas doctrinas. Y hoy se conoce esa doctrina como el ascetismo, donde esta doctrina busca rechazar todo lo que pueda ser placentero, para hacer sacrificio, para entonces poder ganar el favor de Dios. Y de eso lo podemos ver en diversos estilos de vida religiosos, en los cuales hacen cierta penitencia, en el cual se abstienen de ciertos alimentos, como hablamos ahorita de ciertas relaciones con personas, de estar en ciertos lugares que no es malo estar, pero ellos se atienen para no tener roce con personas que entienden que le pueden contaminar a su integridad con Cristo. Y aquí vemos de que eso de nada aprovecha para cada uno de nosotros, sino de que el seguir a Cristo es lo que nos va a llevar a una vida de santidad. Y ya vimos 3 principios de qué no debemos hacer sabiendo que estamos completos en Cristo. Y quiero que veamos qué entonces debemos nosotros hacer, en qué nosotros necesitamos enfocarnos. Y ya vimos que esta doctrina que estaba en la iglesia de Colosas solamente la destruía cada día más y que no era duradera en su vida, que son prácticas destructivas que se destruyen con el uso. Pero vamos a ver algunos principios que el Señor nos da a través de su palabra para nosotros aplicarlo a nuestras vidas. Hasta aquí Pablo está haciendo las advertencias del lugar, de las cosas que no debemos hacer. A partir del capítulo 3 vamos a ver entonces acá a qué Dios nos está llamando, cómo debemos vivir. Y esto, haciendo el cambio aquí mismo también, Pablo, esto en consonancia a que nosotros resucitamos con Cristo. Él presenta en dos puntos nuestra vida en Cristo, las implicaciones de lo que pasó en nosotros con el hecho de la muerte y resurrección de Cristo. Morimos con Cristo y resucitamos, vivimos en Cristo ahora. Y lo vamos a ver en el capítulo 3. Y dice que debemos encontrar nuestras fuerzas, debemos centrar nuestras fuerzas en el crecimiento en Cristo. Y esto quiere decir que no hay otra manera en que nosotros podamos crecer en nuestra vida cristiana si no nos enfocamos en Cristo. Y que ese crecimiento solamente lo podemos obtener a través de modelar a Cristo en nuestras vidas. Y lo podemos ver en el 3.1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, según Colosenses 3.1. Y nuevamente él dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo. De nuevo hacemos la aclaración de que él no está negando que nosotros hemos muerto con Cristo y que hemos resucitado con Cristo y que es eficiente para nosotros la muerte y resurrección de Cristo. Está diciendo que a raíz de, ya que hemos resucitado con Cristo, nosotros debemos buscar las cosas de arriba, dice, donde está Cristo, a la diestra de Dios. Y de eso habla de que nosotros debemos centrar nuestro mayor esfuerzo, todo nuestro esfuerzo,
a avanzar en Cristo, que debemos olvidar lo que quedó atrás y extendernos hacia adelante al llamado de Dios para cada uno de nosotros. O sea, el primer principio es acá para nosotros vivir conforme a lo que Cristo ha derramado en cada uno de nosotros, a esa plenitud, a esa seguridad, a sentirnos completos y que la obra de Dios es suficiente en nuestra vida, es centrarnos en Cristo. Y podemos ver el segundo principio que va muy de la mano, dice, debemos enfocarnos en las cosas de arriba, o sea, en Cristo, entre paréntesis. Dice Colosenses 3, capítulo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Eso significa mucho para cada uno de nosotros. Y cuando está hablando de poner la mirada en esas cosas de allá arriba, es como hacer un enfoque, como si usted tomara un telescopio y usted enfocara hacia Dios, hacia Cristo. Y dice, ¿dónde está Cristo a la diestra de Dios? O sea, ahí debe estar el enfoque de nosotros. Ahí necesitamos invertir tiempo en nuestras vidas. Estaban invirtiendo algunos hermanos de estos tiempos en escuchar a estos falsos maestros, en esa vana filosofía. Pero Dios en su palabra nos está diciendo que nuestro enfoque debe estar en Cristo. ¿Por qué? Porque como vimos en 1 de Pedro 1:23, nosotros hemos renacidos en Cristo, en esa simiente que es Cristo. Ahí hemos renacido, ahí adquirimos nosotros la nueva identidad, que significa que nacimos, que resucitamos con Cristo. Entonces, la única manera de nosotros poder vivir acorde a lo que ha pasado en nosotros, a la nueva identidad, es siguiendo a Cristo. Porque Él tiene y el Señor nos ha dado su palabra para que cada uno de nosotros podamos vivir conforme a lo que es vida cristiana. Antes nosotros hacíamos por lo que costumbre, por lo que pensábamos que era bueno, y eso hacíamos cada uno de nosotros. Pero ahora, estando en Cristo, nosotros tenemos el compromiso de seguir la palabra de Dios, de ser visible, la palabra de Dios sea visible en cada una de nuestras vidas. Porque allí podemos encontrar cada uno de los principios que el Señor sí nos ha dado en su palabra para nosotros poder crecer a la estatura de un varón perfecto. Entonces nuestro enfoque debe ser Cristo. ¿Y cómo nosotros hacemos esto? ¿Cómo nosotros enfocamos nuestra vida en la cosa de arriba? ¿Cómo nosotros sabemos qué debemos hacer? Se ve un poco general el concepto poner la mira en la cosa de arriba. Y cuando dice la mirada, es poner el enfoque para ir hacia allá, no desviarnos, no pensar en lo que está detrás, en lo que éramos antes, no envolvernos nuevamente en lo que éramos antes, sino seguir hacia adelante. Poner el enfoque de dirección para nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos esto? Dice, hacemos esto cuando estamos practicando el amor, la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Si vemos cada uno de estos principios, son atributos de Dios, de la vida de Dios. Si bien vemos a Cristo modelar cada uno de estos principios. De hecho, estamos viendo a Dios tener amor para nosotros, de ser benigno, ser paciente, esperarnos y ver la misericordia de Dios cada día en nuestras vidas. Entonces, la manera como nosotros practicamos ese enfoque hacia arriba es practicando esto. Y Dios necesita que nosotros Dios quiere que nosotros estemos practicando estos atributos de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Que nosotros nos amemos los unos a los otros, que nosotros tengamos misericordia, de que nosotros tengamos paciencia y que podamos perdonarnos así cuando seamos afectados. Dice el versículo 12, vestido pues como ha escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre,
de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. O sea, de la misma manera, nosotros necesitamos estar compartiendo la identidad de Cristo en nuestras vidas. Nosotros fuimos renacidos en Cristo y en Él está la simiente, en Él están los principios y Él es el modelo a seguir que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Si nos salimos de Cristo y el enfoque a la vida de Cristo para nuestras vidas, nosotros vamos a estar obedeciendo cualquier otro tipo de filosofía, pero no es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros para que sea práctico en nuestras vidas. Y el hecho de la muerte y resurrección de Cristo, como habíamos hablado, debe producir cambio en nuestras vidas. Nosotros necesitamos vivir de forma diferente. Por eso Pablo, llamando la atención, inicia diciendo, si habéis muertos, si habéis resucitado. No dudando en ninguna manera, pero la forma, la conducta que estaban llevando algunos no iba acorde a lo que ya había pasado. Era como que algo pasa en nuestras vidas y nosotros no nos demos cuenta y no estemos viviendo según lo que ha pasado en nuestras vidas. Es como que usted instaló en su casa un aire acondicionado, pero usted no sabe utilizarlo porque no utiliza el manual y de pronto usted lo enciende, pero está en abanico y usted se está quemando de la calor. Pero usted tiene la capacidad de encenderlo y refrigerar, enfriar su cuarto y aprovechar de los beneficios. Pero en este caso, la vida de los creyentes no está teniendo consonancia con lo que Dios había hecho en su vida. Y muchas veces esto pasa en cada uno de nosotros. Hacemos cosas en las cuales no tienen consonancias con lo que Dios hizo en nuestras vidas. Nos desesperamos de tal forma que olvidamos el poder de Dios también para resolver cada una de nuestras situaciones. Para vivir la voluntad de Dios y para entender, a veces nos falta paciencia, nos falta templanza para poder entender que todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito, que obra la voluntad de Dios. Y en este caso se estaban alejando de la verdadera doctrina de Cristo y estaban yendo a filosofía. Y es algo de que nosotros lo podemos ver cada día en el mundo en que vivimos. Y con el cual la iglesia de Dios se ve muchas veces atacada y muchas veces retada a defender con la verdad. Porque usted y yo somos los responsables de defender con la palabra de Dios cualquier falsa doctrina que se nos esté predicando. De que usted vea que a un hermano le están visitando con una falsa doctrina de esta índole, que quiere suprimir, quiere minimizar la eficiencia de Dios, agregándoles cosas y apostatando de la fe, retirándose de la fe. Nacimos en Cristo, vivimos por medio de fe. Por la fe nosotros fuimos salvos, por la fe en Cristo. Pero estas doctrinas nos llevan a alejarnos de vivir por fe, a dejarnos de vivir de la misma manera que vivimos, por la fe en Cristo y en Cristo. Un tercer punto que debemos ver de cómo debemos vivir, y más bien de la garantía que tenemos en Dios, y es que debemos confiar en el cuidado de Dios para nuestras vidas. En Colosenses 3, verso 3, podemos verlo de esta manera. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto de que la vida de nosotros esté escondida con Cristo en Dios, de que está guardada, que está asegurada, no solamente implica de que en cada una de las situaciones que presentamos en nuestra vida, el Señor está con nosotros. Eso es muy cierto en nuestra vida. Pablo está enfatizando allí de que ya nosotros morimos a quien éramos antes. Nacimos en Cristo y aún ese nuevo nacimiento y esa nueva vida eterna que usted y yo adquirimos al momento de entregar nuestra vida a Dios, está guardada en Cristo. No hay forma de usted perder esa nueva identidad con Cristo.
No hay forma de usted no volver a ser hijo de Dios. Dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que no nos falta nada ni para ser salvos, porque el Señor lo dio todo y nosotros no podemos hacer nada. Pero tampoco para vivir la vida en Cristo necesitamos apegarnos a una filosofía. Necesitamos centrarnos y apegarnos a Cristo para poder crecer en la vida como cristianos. No hay otras formas allí. Si ya sabemos que nuestra vida es eterna, que la garantía de vida eterna está guardada con Cristo en Dios, tenemos que confiar en Dios de que Él nos va a ayudar a vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Dios nos va a ayudar a modelar los principios de Cristo en nuestras vidas, a modelar esa vida. Y que no se trata de apariencia. Muchas veces el mismo Jesucristo llamó la atención a los fariseos con esto, que hacían ayunos muy prolongados, y no está mal ayunar, está muy bien, es correcto. Pero la razón con la que ellos hacían era para ser vistos y para estar demacrados y estar expuestos a la persona y pudieran ver su gran sacrificio y así ellos ganarse el favor de Dios y ser entendidos como personas que realmente están apegados a la palabra de Dios. Pero realmente no, vemos a Dios, a Jesucristo, como Él le llama y llama a sus discípulos y también les exhorta de que cuando ayuden, que laven su cara para así no mostrar a los demás. Para que ese Dios, lo que usted hizo en los secretos, Dios lo pueda recompensar en público. Entonces no vale de apariencia, no vale de lo que usted pueda hacer para ganarse la voluntad de Dios. Se trata de la obediencia a la palabra de Dios para usted poder modelar los principios de Cristo en su vida. Es correcto, todos queremos agradar a Dios, todos queremos que el Señor nos llame buen siervo y fiel, pero tenemos que al mismo tiempo entender que si es fuera de Cristo, si es fuera de enfocarnos en las cosas de arriba, no podemos hacerlo. Por más conocimiento que tengamos, más filosofía que haya en nuestras vidas, más estudio que podamos tener en nuestras vidas, se la palabra de Dios, todo con el uso, con el tiempo, se va a destruir. De hecho, se va a destruir. Pero lo que nosotros hacemos para Dios, enfocados en Dios, es modelar a Cristo en nuestras vidas. Y eso va a tener repercusiones eternas. Y cuando nuestro enfoque está en Cristo, nosotros hacemos lo correcto y decidimos hacer lo correcto en nuestra vida porque queremos agradar a Dios. Y eso sí tiene que ver con atenerse a los deseos de la carne. Eso sí tiene efectos en nuestras vidas para combatir el pecado, para combatir ante las acechanzas del diablo en este mundo. Y vimos como Pablo descifró esto de una manera muy clara. No tiene nada que ver. Tiene cierta reputación, usted podrá ser visto, pero no tiene nada que ver con eso, sino una vida enfocada en Cristo. Y si hoy mi exhortación corta para cada uno de ustedes y para nuestras vidas, es que nosotros necesitamos enfocarnos en Cristo. Nosotros necesitamos despojarnos de nuestras vidas, conocer cuál es nuestra nueva identidad, estudiar la palabra para entender lo que ya Cristo ha hecho en nosotros, que no se queda en el hecho de la salvación tan grande que nos ha dado, sino que eso conlleva una transformación, una nueva identidad. Somos conocidos por Dios de otra manera, somos hijos de Dios. Y que eso tiene implicaciones vivenciales en nuestras vidas. O sea que nosotros necesitamos vivir acorde y que tenemos todas las herramientas para vivir la nueva vida en Cristo. Y que en Cristo nosotros estamos completos y que a nosotros no nos hace falta nada. No hay nada que se pueda adherir, no hay nada que usted pueda añadir para estar más completo de como usted ha sido completado en Cristo. Solamente necesitamos, si alguna vez digo, pues acá, ¿y por qué yo estoy envuelto en tal situación? ¿Por qué yo no estoy modelando a Cristo? Porque no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y es porque no es nuestro enfoque, nuestra mira,
Y eso lo podemos ver como cuando nosotros tenemos un fusil en la mano y estamos apuntando hacia dónde va la bala y miramos por la mira y el enfoque está hacia el blanco. Y el blanco de nosotros está en los cielos. Recordando de que nosotros somos aquí pasajeros y que nuestro blanco, nuestra meta está en el cielo. Entonces el Señor solamente está diciendo, tu enfoque debe estar hacia las cosas de arriba porque para allá es que tú vas. Y tú necesitas aquí practicar a Cristo en tu vida para que tenga consonancia a tu nueva identidad que está reservada con vida eterna en los cielos para cada uno de nosotros. Dios bendiga su palabra.